En vista de que en esta fecha se recuerda un poco lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, he pensado que habláramos un poco sobre, desde el punto de vista médico, lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz. Una investigación algo corta, que falta bastante, pero es algo de lo que he aprendido y que quisiera compartir con ustedes. Bueno, como sabemos, todo comenzó en el Getsemaní, cuando él allí vio, empezó a visualizar lo que él iba a padecer en la cruz. Aquella noche él oraba y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como dice el evangelista Lucas, que por cierto era médico, escribe que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A veces hay personas que lo pueden ver como algo exagerado, pero no es así, sino es una condición que se ha descrito en algunas personas que han sufrido, como escribió Lebec en 1925, un agotamiento físico acompañado de un trastorno mental a consecuencia de una emoción mental, de un estrés profundo. Entonces sucede que ocurre una dilatación excesiva de los capilares que provoca ruptura de los mismos. Al romperse los capilares a nivel de la piel, eh, estas microhemorragias se unen con las glándulas sudoríparas, y entonces pareciera externamente que la persona estuviera sudando sangre, lo cual es cierto, que están unidos el sudor con la sangre. Sin embargo, no es la cantidad de sangre que uno está viendo, sino unida con el sudor, que obviamente la persona en ese estado de estrés está sudando, pues. Esto, al romperse los capilares, esto nos da una hipersensibilidad en la piel, una piel en toda su extensión, que hace que todos los traumatismos que él padeció posteriormente se suman de un grado más alto por, por estar más sensible. Todos esos capilares rotos en la piel hacen que él estuviera más sensible. Entonces ya él, en este punto, él veía todo lo que él iba a sufrir en la cruz. Posteriormente, entonces, el Señor Jesucristo fue llevado por los alguaciles, por los sumos sacerdotes, a la casa de Anás y luego a la casa de Caifás para ser juzgado por parte de ellos. Ellos le acusaban de ser el Mesías, de hacerse llamar el Mesías, de hacerse llamar el Hijo de Dios, y era algo que ellos no querían, pues. Entonces ellos lo juzgaron allí. De hecho, el juicio fue ilegal, porque ellos no podían hacer un juicio en la noche, tenían que hacerlo era de día. Pero bueno, ellos estaban bastante apurados para hacer el juicio, y Anás lo interroga y sobre su discípulo, sobre su doctrina, y entonces él le responde en resumen: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, yo todo lo he hecho público. Entonces eso, uno de los alguaciles lo vio como una falta de respeto y le dio una bofetada. Y le dice: ¿así respondes al sumo sacerdote? Pero allí la palabra en griego bofetada es la palabra raspisma, que significa bastonazo. Es decir, que es posible que haya sido con un bastón que tenían para los juicios como castigo a los reos, y le golpeó en la cara, pues. Eh, Esto obviamente haya empezado a hacer, a desfigurar lo que era el rostro del Señor. Además de que en ese momento después empezaron las burlas, a taparle la cara y
golpearlo y decirle que profetizara, que dijera quién era que lo había golpeado. Todo ello eh, en burla de que él fuera el Mesías. Luego, él en la mañana fue ya llevado delante de Pilato, quien preguntó cuál era la causa de que lo traían delante de él. Lo traían sobre todo porque, primero, como ellos mismos dicen los judíos, ellos no tenían permitido darle muerte a nadie. Y ellos, además de que ellos querían era la crucifixión. La muerte normalmente de los judíos era pedrada, pero ellos querían la crucifixión, y no olvidemos que todo esto era parte de un plan eterno que Dios trazó para nosotros, y en la que estaba escrito desde hacía muchos años que Él había de ser crucificado, de que Él había de morir con sus manos horadadas y los pies también. A pesar de que para ese momento, en el momento de la profecía, no existía lo que era la crucifixión. Entonces, como decía Pilato, él no le hallaba una causa justa. Ellos decían que, bueno, que no quería, no, que prohibía, perdón, dar tributo a César, y que arrastra a la gente, etcétera, pero él no veía ninguna causa. Entonces, Pilato, de todas maneras, él no le convenía que los judíos hicieran una revuelta, y entonces, como para complacerlos, dice aquí que tomó Pilato a Jesús y le azotó. Bueno, vamos a azotarlo, y así a lo mejor los judíos se tranquilizan un poco. En este momento, el reo era atado a un poste. Puede ser más o menos como de esta manera que tenemos aquí, y flagelado, valga la redundancia, como un flagelo, en la que eran unas cuerdas de cuero que al final tenían unas esferas de metal, y también tenía colocados huesos de animales que al caer sobre las espaldas del reo lo desgarraban. Las esferas hacían hematomas, y los huesos desgarraban estos hematomas, y por eso de hecho hacían que sangrara a la persona. Estos soldados que estaban asignados a la flagelación eran uno más alto que el otro para evitar chocar al estar haciendo la flagelación, y ellos, a pesar de todo, ellos tenían algunos conocimientos de anatomía, sobre todo porque su trabajo era matar. Entonces ellos sabían en qué sitios debían darle a una persona para matarla, y en qué sitios no debían, o qué sitios debían saltarse. Entonces, en este caso, como era solamente un castigo bastante brutal, vamos a llamarlo así, a pesar de eso, ellos no tenían el permiso de que se muriera. De hecho, ellos se les ordenaba expresamente que no le dieran muerte al reo. Entonces, ellos trataban de evitar la parte donde estaba el corazón, la parte del tórax izquierdo, y para evitar que la persona llegara a morir con alguno de estos flagelos. Las literaturas refieren diferentes números en cuanto a los azotes. Lo que sí estoy seguro es que no creo que hayan sido los 39 que eran los judíos, porque que era lo que estaba permitido por los judíos, sino que eran 40, sino que como eran romanos, entonces no tienen que haber sido necesariamente 39. Imaginemos igualmente la crueldad de la que son famosos los romanos, y
pueden haber sido 80, como coloqué aquí, hay literaturas que refieren 80, otras 120, y no nos olvidemos de la sensibilidad que tenía el Señor Jesucristo en ese momento por la hematidrosis que había pasado anteriormente. Aquí está una de las profecías sobre la flagelación que dice: sobre mis espaldas araron los aradores, que era como si fuera eso, araron, hicieron largo surco. De allí el Señor fue llevado de nuevo delante de Pilato, quien fue convencido por los judíos de que fuera crucificado. Como sabemos, se lavó las manos y él quiso evadir la responsabilidad. Sin embargo, él tiene su responsabilidad por haberse dejado convencer. Después de esto, antes de que él fuera llevado a la cruz, dice lo que los soldados le llevaron dentro del atrio. Esto es al pretorio, donde ellos estaban, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura como si fuera un rey, poniéndole una corona tejida de espinas, y le saludaban y le golpeaban la cabeza con una caña. Lo coronaron de espinas, y entonces con una caña, como si fuera el cetro en burla, lo golpeaban en la cabeza. Sabemos todo lo que eso representa, como cualquier herida en la cabeza sangra bastante. Imagínense una corona tejida de espinas en la cabeza y además le golpeaban con ella. Dice que le escupían. Eso de verdad que es bastante fuerte para una persona poder soportarlo. Sin embargo, él lo soportó por amor de nosotros. Era un juego que tenían la costumbre los soldados romanos hacer, a veces con los compañeros o a veces con un reo, en el que le daban todas las atenciones como si fuera un rey, y al final era asesinado, pues. Y este era lo que llamaban el juego del rey. Y bueno, ya como en ese momento ya él había recibido la sentencia, bueno, es lo que hicieron con él. Posteriormente dice la Biblia que le quitaron sus ropas, le pusieron las ropas que él cargaba y le sacaron para crucificarle. Ya camino a la cruz, dice que tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Posiblemente él la llevó hasta fuera de la ciudad, porque dice que salió cargando su cruz, dice el Evangelio de Juan. Y bueno, después vieron allí a Simón de Cirene y le pidieron la ayuda, o le ordenaron que ayudara a Jesús con la cruz para que él no muriera en el camino, según los soldados, pues. Era más o menos un trayecto de unos 600 metros, que de todas maneras, ya por lo que él venía padeciendo, era un trecho bastante largo. La cruz se dividía en lo que era el palo vertical y el palo horizontal. El palo horizontal era el patíbulo de 40 kilogramos más o menos, que era lo que se llevaba al sitio de la crucifixión. En el sitio de la crucifixión estaba el simplex, que era el palo vertical. Dice que cuando llegaron al lugar de la calavera le crucificaron allí, uno a la derecha y el otro a la izquierda, con dos malhechores. A veces escuchamos la palabra calvario, que en latín es cráneo, y porque el sitio donde fue crucificado, que era un montecito alto, se llama lugar de, por eso era llamado también el lugar de la calavera. Ya allí en la crucifixión nos podemos imaginar al Señor Jesucristo colocado allí en la cruz, cuando le iban a clavar, como los malhechores primero cuando iban a ser crucificados, ellos tenían que mantenerlo con los soldados, pues, con los pies amarrados, con lo que sea, para poderlo clavar a la cruz. Sin embargo, el Señor Jesucristo, él
como un manso cordero, él colocaría la mano para que fuera clavada a la cruz. No daría lucha a los soldados. Dice que él más bien decía, más bien, dice que decía es dando a entender que lo dijo en varias ocasiones: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Igualmente, hay una profecía que dice que él fue desfigurado de los hombres su parecer. Todos aquellos golpes que él recibió harían que él se desfigurara su rostro. Igual también aquel bastonazo contribuiría a lo mismo. En cuanto a los clavos, se dice que eran unos clavos de por lo menos 1.5 de diámetro y de 15 centímetros de longitud. Siempre está en discusión el sitio de los clavos a nivel de las manos. Es difícil que haya sido entre los metatarsianos, porque se desgarraría para el peso de más o menos 70 kilos de una persona, no lo iba a soportar. Otros dicen también que a nivel de este espacio en la articulación radiocarpiana distal, porque entre los romanos era considerado parte de la mano, la muñeca era considerada parte de la mano. Otros hablan de lo que se llama el espacio de Stott, que no está descrito en un libro de anatomía como tal, pero para ellos era un espacio entre las dos filas del carpo. De todas maneras, sigue en discusión, no es algo comprobado, pero por lo menos sí estamos seguros que a este nivel o a nivel más proximal es por lo menos más soportable para el peso del cuerpo de la persona. Igual si ya a nivel de los pies, podría ser a nivel de los metatarsianos, entre los metatarsianos, o a nivel del calcáneo, como veremos más adelante. También es importante saber y recordar que el nervio mediano pasa por allí, pues. Posiblemente haya sido lastimado, o por lo menos rozado, y es el dolor de que un nervio sea molestado, como el dolor que a veces cuando nos golpeamos el codo y sentimos un rayo hasta la mano, que es bastante molestoso. Bueno, él lo sentiría probablemente todo ese tiempo mientras estuvo allí clavado en la cruz, porque él se tenía que estar moviendo para respirar. Como decía, se ha encontrado en excavaciones un clavo traspasando el calcáneo, y que esta podría ser otra manera en que hayan sido clavados los pies. También es discutido, pues. Pero sea de una o de otra forma, en las manos, en los pies, sabemos lo fuerte que debe haber sido para él. En estos momentos todo el sangrado que él había tenido para este momento podría haber tenido hasta más de 24 horas sin dormir. Todo ese cansancio, la hematidrosis, todo eso estaba haciendo bastantes cambios a nivel de su cuerpo que contribuían también al shock hipovolémico que en menor grado pudo haber tenido. Todo ese cansancio podría haber traído eso. De hecho, hay una profecía en la que él dice: mi lengua se pegó a mi paladar, dando a entender lo deshidratado que estaba, y lo que comentaba sobre la profecía que dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. De hecho, el dolor para la cruz, para una crucifixión, era
era tan grande que no se podía comparar con ningún otro dolor, y se inventó en aquellos tiempos una palabra para este dolor, que es la palabra dolor excruciante, que significa dolor de la cruz. Estar, vamos a decir, guindado de esta manera ayudaba al tórax a inhalar aire, a realizar la inspiración, pero de esta manera no se podía hacer la expiración. Entonces la persona tenía que suspenderse en sus pies, tenía que apoyarse en los pies para verticalizar un poco los miembros superiores y de esta manera poder ayudar al tórax a exhalar el aire. Entonces, durante todo el momento durante todo el tiempo de la crucifixión, él tenía que estar suspendido hacia arriba y hacia abajo, y esto raspaba la espalda, que además había sido azotada. Igualmente la hipoxia por la hipovolemia podría causar contracciones espasmódicas, que todo eso seguía causando dolor. Y bueno, el tiempo en total fueron de unas 6 horas. De todas maneras, todos estos dolores pienso que no serían tales, no sería tan fuerte el dolor como los dolores internos. Pensemos que él hacía pocos días había entrado, había tenido su entrada triunfal, todos le habían recibido como el Mesías, él había sanado tantas personas, pero allí estaba él crucificado por ellos mismos, que gritaban crucifícale, crucifícale cuando estaba allí Pilato, y de allí, y él allí crucificado se burlaban. Dice la profecía: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y así literalmente decían ellos: ya que dijo que es el Hijo de Dios, sálvese a sí mismo. Los mismos ladrones, al principio los dos se burlaban: sálvate a ti mismo y a nosotros, hasta que uno de ellos se arrepintió. Pero internamente en su alma, donde estaban los sentimientos de amor hacia su raza, hacia las personas con quienes había estado, le estaban allí odiando, estaban burlándose de él, viéndole allí morir en la cruz. Debe haber sido bastante dolor para su alma, pero aún más que eso, él estaba allí con un propósito, que era llevar en sí el pecado de todos nosotros. La palabra nos dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que él pagó el precio de nuestro rescate, y para eso él tenía que sufrir en sí el castigo que nosotros merecíamos, que nuestros pecados merecen. Él lo llevó allí. Él, como Dios dice en su palabra, que él fue hecho allí pecado por nosotros. Es como Dios, de hecho, le desamparó a él para ampararnos a nosotros. Y por eso es que él, una de las palabras de Cristo en la cruz, que él clama diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquellas últimas 3 horas, él recibió en él el castigo que nosotros merecíamos, el castigo de nuestros pecados, para que posteriormente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpie de todo pecado. Y entonces es cuando, después de aquellas 3 largas horas de abandono por parte de Dios, cargando en él el pecado de todos nosotros, él pudo sentir que ya Dios estaba satisfecho con el castigo,
que nosotros merecíamos, y Él lo hizo por amor a nosotros. El sentirse allí separado de Dios, para Él era ser el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Santísimo, y recibir en Él el pecado, cargar con el pecado, era aún un más grande sufrimiento que el que pudo haber tenido en su cuerpo y en su alma por las burlas. Pensemos en todo lo que Él hizo por nosotros. Él no merecía ninguno de estos castigos, lo merecemos cada uno de nosotros. Y es el momento para meditar en que si lo hizo por mí, ¿qué hemos hecho por Él? Si Él allí llevó el castigo de nuestros pecados, nos corresponde a nosotros aceptarle a Él, recibirle como nuestro Salvador personal, porque Él fue el sustituto. Él compró nuestra salvación para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación. Él allí en la cruz compró nuestra salvación. La compró a precio de su sangre, de su vida. Y la compró completa. No quedó nada para pagar. Es decir, que todo lo que nosotros podamos hacer para ir al cielo es vano. No vale nada comparado con lo que Cristo hizo en la cruz. Si nosotros queremos hacer algo más para ir al cielo, estamos diciendo que este sacrificio del que estamos hablando de Cristo en la cruz fue hecho por la mitad o le faltó un poco más. No, lo que Cristo nos está ofreciendo hoy es un regalo completo y eterno, que no se pierde jamás. Una persona llega a ser salva y no se pierde jamás. Pero continuando viendo allí a Cristo en la cruz, una de las cosas que se discute es de qué murió. Y algunos llegan a decir que bueno, que por asfixia, que bueno, fue un conjunto de muchas causas que por las cuales él llegó a sufrir allí en la cruz. Otros dicen que por haber ingerido líquido en aquel momento, que por aquel estrés, aquel choque hipovolémico, él no debía haber ingerido líquido, un poco que tomó cuando él probó el vinagre que le dieron cuando él dijo que tenía sed. Otros dicen, bueno, que murió en el momento en que el soldado le traspasó el costado. Pero me hace ver estos dos versículos. Fijémonos que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Diciendo a gran voz quiere decir que él todavía tenía fuerzas para continuar allí en la cruz. En ese momento, cuando él falleció, cuando él murió, él todavía tenía fuerza. De hecho, cuando José de Arimatea va a pedir el cuerpo de él, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Es decir, para ellos normalmente los reos en la crucifixión podían estar varios días, de hecho, estar allí en la cruz. Y por eso Pilato se sorprendió y fue a comprobar. O sea, envió a un centurión, le preguntó al centurión que estuvo en la crucifixión si él estaba muerto. Es decir, que el Señor aún tenía las fuerzas para continuar. Pero él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, que Él es el único que ha tenido el poder de entregar el Espíritu, de ordenarle al Espíritu que saliera de Él. Y no como una persona normal que quiera morirse, debe hacerle daño a su cuerpo para poder morirse, valga la redundancia, que es el suicidio. Pero el Señor Jesucristo no, Él entregó su espíritu. Otra cosa discutida también, que a veces muchas personas llegan a discutir o a dudar, de que el Señor haya muerto en verdad en la cruz, o verdaderamente haya muerto.
que cuando él se levantó de la tumba, él se levantó no fue porque resucitó, sino porque no estaba muerto, estaba desmayado. Pero recordemos, como decía al principio, que estos soldados, los romanos, eran especialistas en matar. Su trabajo era matar a una persona, o en la batalla, pues. Entonces ellos sabían cuáles eran las zonas vulnerables de la persona. Entonces, por eso, en aquel momento, los judíos, ellos como estaban en una fiesta, en la fiesta de la Pascua, ellos quisieron que los cuerpos fuesen quitados allí, de allí. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ordenan que se le quebrase las piernas. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran seguir respirando y murieran, y después los cuerpos eran quitados. Pero en ese momento, como ya el Señor había muerto, no le quebraron las piernas. Pero dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, porque él pagaba con la muerte si el reo salía vivo de allí. Él tenía que pagar con la muerte. Entonces él, para asegurarse de ello, le abrió el costado con una lanza. Obviamente debe haber llegado al corazón, y al instante salió sangre y agua, que nos hace ver que probablemente era sangre ya coagulada con el suero, que probablemente, valga la redundancia de nuevo, nos hace pensar en que él estaba haciendo un tercer espacio a nivel de la pleura, del pericardio, por todos los cambios de deshidratación que él estaba padeciendo, pero que no le llevaron a la muerte, sino que él en ese momento entregó su vida. Cuando el Señor fue bajado de la cruz, el destino de él, vamos a decir, de todos los reos, era ser llevado al basurero. Por eso que dice la profecía: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Entonces José de Arimatea, que era un hombre rico, él pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para sepultarlo. De hecho, los evangelistas aclaran que era un sepulcro nuevo, porque había el antecedente de que en la antigüedad hubo un profeta que murió, y un año después una persona fue sepultada encima de los huesos, y la persona, lo que tocó los huesos de ese profeta, se levantó. Entonces aclara que, en este caso aclara que era un sepulcro nuevo, para que no haya duda que fue que otro hizo que él resucitara. No, él se levantó de entre los muertos por su propio poder. Es de destacar todas las cosas que hacen que la resurrección de él sea indubitable. Que bueno, lo vieron muchas personas, no solamente una o dos, sino que lo vieron varias personas a la vez. Eso es algo también que entre los discípulos y las personas que anduvieron con él, que lo vieron, y hasta lo vieron más de 500 personas a la vez. O sea, ellos daban testimonio en aquel momento de que él resucitó. O sea, cuando aquello se escribió, las personas podían comprobar, con preguntarle, que todo aquello era por el habla, preguntarle a los testigos oculares: ¿qué viste? ¿Cómo lo viste? Y podían comprobar que él resucitó. De hecho, bueno, allí estaba la tumba vacía. Una de las cosas también que me hace pensar bastante, el hecho de que Cristo de que la impresión que causó en los discípulos, el que ellos salieran a predicar y aún a morir, no importándoles, a morir por causa de Jesús. Es decir, si Jesús hubiera sido bajado de la cruz desmayado, como algunos piensan, y después, bueno, los discípulos lo robaron de la tumba y él allí estaba moribundo y eso, creo que una persona como él estaba no podría inspirar a nadie para
luchar contra la muerte, luchar contra quien sea por su palabra, pues, como lo hicieron los discípulos. Creo que la impresión sencillamente de la resurrección de él hizo que ellos pudieran llevar a cabo aquella misión. De hecho, también quería comentar cuando Pedro llegó al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y dice que el sudario no estaba puesto sobre la cabeza de Jesús, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando él lo sepultaron, lo envolvieron en las sábanas nuevas también, le echan unos perfumes, unos ungüentos que hacen que aquellas sábanas se pongan tiesas como un yeso, de tal manera que cuando el Señor resucitó, salió de aquella sábana, pero aquella sábana quedó con la forma de él mismo. Claro, el sudario, que era lo que iba en la cabeza, quedó en un lugar aparte. ¿Para qué? Para que ellos pudieran, cuando llegaron a la tumba, lo primero que vieron es la sábana en la forma del Señor Jesucristo, y poder ver que dentro no había nadie. El sudario no quedó allí, sino que fue enrollado en un lugar aparte por el mismo Señor Jesucristo, para que todo el mundo viera que adentro de la tumba no estaba nadie, ni adentro de los lienzos no había nadie allí. Y para poder salir de aquellos lienzos, tenía que tener ya un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo de una persona que resucitó. Y eso hizo que los discípulos, cuando vieron, creyeron. Muchas gracias.